Llegó el turno de determinar quién es el mejor villano de Yu-Gi-Oh! GX. Y afortunadamente para mí, los personajes que mencionaré en este video son menos de la mitad de los que mencioné en el video de los villanos de Duel Monsters. Así que pónganse cómodos, esto es Monkey Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, les recuerdo los parámetros que tomaré en cuenta para determinar la materia de este video, que son la presentación, motivación, adversidad, duelo final y redención. Y si quieres saber a qué me refiero con cada uno de estos conceptos, te invito a que veas el homólogo de Duel Monsters. Y recuerden, todo esto es bajo mi punto de vista, por lo que si no piensas lo mismo o piensas que no valores ciertos aspectos que tú consideras importantes, siéntete libre de dejar tu opinión en la caja de comentarios, obviamente siempre de forma respetuosa. Así que sin más dilación, comencemos. Comencemos con Kagemaru, y bueno, es en el primer capítulo de este arco que en la excursión de Jaden un hombre le advierte de la gran amenaza que se avecina, y en el segundo capítulo se menciona respecto a un grupo malvado que quiere conseguir las bestias sagradas para despertar la oscuridad. Sin embargo, es ya hasta el final donde se nos presenta Kagemaru de forma física, puesto que antes de eso pensábamos que únicamente estaban los jinetes de las sombras, y su introducción resulta bastante abrupta, aunque tiene una aura misteriosa y siniestra al verlo como un viejo que se mantiene vivo a través de máquinas. Sabemos que es peligroso porque es el líder de este grupo que le hizo pasar dificultades a los protagonistas, y más aún sabiendo que posee a las bestias sagradas, por lo cual se espera que este señor sea alguien a quien temer. Y las cosas que puedo decir en contra es que al introducirlo ya hasta el final se pierde la oportunidad de que lo veamos más imponente, puesto que bien podríamos haberlo visto desde el primer capítulo, aunque desde las sombras viendo cómo se ejecutaba su plan, o incluso alguna escena con él intimidando a sus subordinados, pero no, su presentación se dejó hasta el final donde ya no se podía generar mucha expectativa positiva. Y bueno, sí existieron escenas de él hablando con sus jinetes o burlándose de Shepard por perder algunas llaves, pero estas escenas eran retrospectivas que hubieran tenido mayor efecto que salieran al momento en que sucedieron. En el caso de la luz de la destrucción, este sí aparece desde el primer episodio, o bueno, aparece dentro del cuerpo de Sartorius, aunque nosotros sabemos que siempre fue la luz quien estuvo manipulando todo. Y pues bueno, a diferencia de Kagemaru, a Sartorius sí lo vemos de la forma que dije que me gustaría ver a Kagemaru, apareciendo desde las sombras sin revelar mucho de su plan, y únicamente viendo lo gustoso de que las cosas estuvieran acomodando tal y como él quería. Ahora bien, la luz de la destrucción per se, ya no como Sartorius, es introducida cuando Jaden se va al espacio a platicar con el Aqua Delfín. Este le comenta de esta fuerza cósmica malvada y le advierte del peligro del que corre no solo la academia, sino el mundo, y tal vez hasta más de ello, por lo cual hasta este punto nos enteramos que la personalidad de Sartorius es así porque está siendo influenciado o manipulado por esta fuerza cósmica y destructiva. Y la tercera presentación de este personaje es con el D, luego de intentar robar una de las cartas del padre de Astro y de dejar encerrada su alma, manipulando todo este tiempo a quien se convertiría en su ahijado, e incluso provocando que Sartorius se convirtiera en el recipiente de otra de sus partes, por lo que puedo decir que lo que engloba la luz de la destrucción en cuanto a su presentación es bastante interesante. Y cosas en contra que puedo decir es que nunca se vio como tal a esta fuerza representada en un ente independiente, únicamente lo vemos como una nebulosa al estilo Galactus de los Cuatro Fantásticos 2. A Jubel de igual forma lo vemos desde el primer capítulo de su arco, o bueno, vemos la forma imperfecta que tenía en ese entonces, como ese ojo de Sauron que presagiaba algo bastante malo, y el profesor Viper, alguien quien tenía una apariencia bastante intimidante, le hacía caso, esto con una voz bastante escalofriante. O bueno, como saben, yo hablo desde la traducción latina de la adaptación de 4K, aunque también he visto algunos capítulos en japonés donde se alterna su voz entre una masculina y una femenina, cosa que también es de muy mal rollo. Y Jubel tiene eso que va de más a menos, como pienso que debería de ser, de primero apenas y presentar, y conforme se desenvuelvan los episodios ir conociendo más de este ente, por lo cual considero que el enigma que engloba la presentación de este personaje es bastante buena. Y por último tenemos a Darkness, quien se presenta a través de Velo Nocturno desde la temporada 1. Sin embargo, este villano tiene exactamente lo que tiene Bakura, solo que un poco rebajado. Y es que nos es introducido desde casi el principio y tiene apariciones esporádicas en las demás temporadas para al final alzarse como el villano final, por lo cual la verdad es que podría considerar que su introducción como Velo Nocturno fue buena. No fue lo suficiente como para representar una gran amenaza, aunque también nos podemos poner un poco más técnicos y decir que Darkness estuvo presente desde el principio, ya que debido a su presencia era por lo que se daban todas las calamidades en la Academia del Duelo. Él, como su nombre lo indica, era la oscuridad, aquella que estaba encerrada en el dormitorio abandonado, aquella que condujo a los jinetes y a Kagemaru a hacer lo que hicieron, y aquella que probablemente provocó que tantos espíritus malignos como Jinzo o Jubel estuvieran merodeando por la Academia del Duelo. Aunque valorar esto resulta un poco complicado, porque más que una
persona física vendría siendo una idea, por lo cual voy a considerar a Darkness como sinónimo de velo nocturno. Aclaro, únicamente para este punto. Y ahora sí, el ganador de esta ronda para mí es Jubel. Y como saben, aquí en la pantalla les dejo el marcador. Seguimos con la motivación. La motivación de Kagemaru la sabemos de igual forma hasta su duelo contra Jaden, donde menciona que su plan consistía en generar a un duelista con una energía tan poderosa como para despertar a las bestias sagradas. Y básicamente todo eso que estuvo haciendo de los jinetes de las sombras fue una forma de poner a prueba y entrenar a los duelistas de la academia. Y una vez conseguidas las bestias sagradas, su intención era usar su poder absorbiendo la esencia de las cartas de duelo para así poder rejuvenecer. O sea que únicamente era un señor que quería sentirse chavo. Y nada más que eso, no era que padeciera una gran enfermedad que estuviera por acabar su vida, o que tuviera a alguien a quien quisiera proteger, o vengarse de alguien en particular. No, únicamente estaba en negación por su edad, cuando ese señor se ve ya bastante grande y no creo que no tuviera el tiempo suficiente para vivir todo tipo de cosas. Pero bueno, obviamente se me hace una motivación bastante mala. En cuanto a la luz de la destrucción, como su nombre lo indica, su objetivo era la destrucción de todo a su alrededor, erradicar toda forma de vida terrestre y fuera de la Tierra. Su motivación no tenía mucha ciencia, puesto que al igual que Darkness, no se trata de una persona, sino que se trata de algo más como una entidad, una fuerza desprendida del universo que manipula formas de vida para que éstas ocasionen su propia destrucción. Un concepto interesante, aunque como espectadores uno siempre espera que los motivos del villano sean algo que hasta cierto punto se puede entender, por lo que al deshumanizar a este villano podría ocasionar que no a muchos les agrade. Yo particularmente considero que es interesante, aunque me hubiera gustado más que fuera una persona, quien antagonizara esta temporada, y tal vez con algo muy similar, sin tener que quitar del todo de la ecuación a la luz, siendo que tal vez Sartorius, al ver a esta entidad, se dio cuenta de la grandeza del universo, de lo insignificantes que somos, y del ciclo de autodestrucción por el que pasan todas las formas de vida a lo largo del universo, y que esto ocasionara que quisiera desencadenar este poder para destruir o manipular a todo el mundo, tal vez algo así como el Tsukuyomi infinito de Naruto. Y pensarán que lo que acabo de decir es algo muy similar a lo que en verdad pasa en el anime, pero no, en el anime Sartorius nunca fue malo, ni siempre estuvo siendo manipulado por este ente. Mientras que en lo que acabo de mencionar, la luz sería una especie de fuerza no pensante que utilizaría Sartorius para completar sus malvados planes. La motivación de Jubel la conocemos en parte hasta el final del arco de la Dimensión Oscura, cuando se encuentra dentro del cuerpo del pequeño Marcel. Esto es en el duelo de Jaden y Jesse contra él, donde menciona que quiere vengarse porque antes él era su carta favorita. Sin embargo, al ocasionarle daño real a sus amigos con quienes jugaba este juego, Jaden se vio en la necesidad de mandarlo al espacio y posteriormente ir a terapias por olvidarlo todo. Y en el espacio Jubel tuvo contacto con la luz de la destrucción, quien casi termina con su vida, por lo cual cuando regresa a la Tierra le tiene un gran enojo a Jaden, ya que por su culpa él tuvo que pasar por todo eso. Y bueno, hasta este punto únicamente parecería una historia de venganza de un ente malvado, pero en el duelo final contra Jaden nos percatamos que su odio, aparte de hacerle sufrir daño físico, es también por el daño sentimental que Jaden le hizo sufrir, ya que él tuvo que someterse a un ritual bastante doloroso para proteger al Rey Supremo a lo largo de sus vidas, y tal vez por eso es que le hacía daño a los amigos de Jaden, porque en las épocas del Rey Supremo este lo usaba de esa manera, por lo cual no tuvo tiempo de evolucionar y aprender cuando una de sus reencarnaciones lo desechó por completo. Y lo que le echaría más sal a su herida es que al regresar se dio cuenta de que Jaden había hecho vínculos muy fuertes con sus nuevos espíritus y su nuevo amigo Jesse, un vínculo como que él tenía con el Rey Supremo, por lo cual se puede llegar a justificar y hasta empatizar con las motivaciones de este ente, ya que era alguien que literalmente había dedicado toda su vida a una persona, y que después esta persona simplemente se deshiciera de ella, causándole en eso mucho daño. Y bueno, cosa que podría decir en contra es que no se vio más profundizado el vínculo que tenía con el Rey Supremo, y por qué Jubel tenía esa necesidad de hacer daño. En cuanto a Darkness, nuevamente resulta bastante similar con las motivaciones de la luz de la destrucción, diciendo que Darkness quiere sumergir a todo el mundo en la oscuridad, pero aquí la diferencia con la luz de la destrucción es que esta simplemente manipulaba a las personas para hacer lo que éste quisiera, y Darkness no los manipulaba tal cual, o bueno, no de un inicio, ya que para esto primero una persona tenía que tener malas emociones oscuras, complejos, inseguridades, tristezas, etc. Y una vez detectando a estas personas, es que se aprovechaba de ellas y se expandía por todo el mundo, tal como lo vimos con Fujiwara, que tenía mucho interés en estudiar estos temas, tanto que terminó siendo corrompido por la oscuridad y terminó siendo un sirviente para él. O sea, primeramente hubo un sentimiento oscuro que propició que Darkness se aprovechara de él. Un poco como mencioné que me hubiera gustado que se tratara del personaje de Sartorius, pero bueno. En contra podré decir que al igual que la luz de la destrucción, Darkness carece de personalidad propia, no tiene un trasfondo que lo haga hacer lo que hace o un trauma, aunque bueno, yo pienso que lo que quisieron hacer con este personaje es algo así como su versión del Satanás, ya que incluso su apariencia física es muy
muy similar a ciertas interpretaciones de este personaje bíblico, así que para mí tampoco es como que necesitara mucho trasfondo, ya que uno no tiene que justificar los motivos por los cuales el diablo es malo, simplemente es malo y ya, y se aprovecha de los pecados o de la oscuridad de los mortales, por lo cual al final de cuentas no me pareció tan malo este trasfondo. Darkness simplemente es malo y ya porque es la representación misma de la oscuridad, aunque bueno, ahora sí, para mí esta ronda se la lleva Jubel nuevamente. Ya saben que aquí en la pantalla les dejo el marcador. Sigamos con adversidad. Comencemos con Kagemaru, que como saben puso a la academia en jaque durante un tiempo por la amenaza de los jinetes de las sombras, que a primera instancia sonaban bastante intimidantes, aunque bueno, toda esta trama suena como un refrito del arco de Ciudad Batallas, pero pasando esto por alto, el momento en que se menciona esta amenaza, uno considera que dichos duelistas deben ser bastante fuertes e intimidantes, y como primer jinete tenemos a Velo Nocturno, un personaje con un excelente diseño que le da bastante batalla a Jaden, y luego se revela que se trataba del hermano de Alexis, y bueno, con este comienzo uno piensa que los demás jinetes van a ser mucho peores que Velo Nocturno. Y sí, el siguiente jinete que vemos es Akamula, una vampiresa bastante sombría que derrota a Crawler y lo convierte en un muñeco de trapo, y posteriormente hace que Zane se tenga que dejar perder para proteger a su hermano, quitándoles de una 2 llaves a nuestros duelistas, y obviamente es hasta la tercera cuando Jaden la derrota. Y repito, con estos dos primeros jinetes uno no sabe qué esperarse con los 5 que hacen falta, pero a partir de aquí los jinetes se convierten más en un chiste, teniendo a Tanya, que si bien le quitó una llave a los chicos, la verdad es que su estrategia era bastante infantil, intentando enamorar a sus rivales, y poseía un deck bastante irrelevante. Y luego tenemos a los escorpiones oscuros, que eran un vil chiste. Ávidos III, que si bien tenía un buen diseño, como personaje resultó bastante olvidable. Y a Titán, a quien Jaden ya había vencido antes, aunque bueno, ahora regresa más poderoso con oscuridad real que lo posee, y mínimo da un poquito más de seriedad. Y por último está Abnael, el profesor Banner, quien junto con Velo Nocturno y Kamula son los únicos que de verdad causan temor y que pusieron en jaque a Jaden y sus amigos, aunque no a tal grado como los villanos vistos en Duel Monsters. Y bueno, por último Kagemaru, quien poseía las bestias sagradas y robaba la energía de las cartas, que tampoco era algo así como una gran amenaza, ya que nuevamente lo único que él quería era rejuvenecer, por lo que de Jaden perder el duelo, yo me imagino que de todas formas las cosas hubieran regresado a la normalidad solas, aparte de que Jaden lo derrotó relativamente rápido. En cuanto a la luz de la destrucción, si bien su objetivo era acabar con todo, nunca lo sentimos como una verdadera amenaza, ya que si bien a Jaden se le advierte de esta malvada fuerza cuando va al espacio, lo único que estuvo haciendo Sartorius todo este tiempo era crear un culto bastante carente de personalidad, que únicamente alababan a la luz. Nunca hicieron algo realmente malo para que los protagonistas tengan la urgencia de derrotarlos. Bueno, Sarina todavía hizo que los chicos temieran un poco más al secuestrar al abuelo de Yugi e intentar encerrar a los chicos en el mundo virtual de Kaiba. Y sí, la luz acabó con el padre de Astro, y ya al final iba a hacer uso de un satélite para acabar con todos, pero lejos de esas batallas finales, que me refiero a Astro contra el D, Astro contra Sartorius y Jaden contra Sartorius, nunca hicieron lo suficiente para poner en jaque a los protagonistas, e incluso el mismo Chaz, que a estas alturas ya estaba más por convertirse en un personaje secundario, logró acabar con el culto él solo. En cuanto a Jubel, pues ya saben, manipuló a uno de los profesores invitados y estuvo robándole la energía a los alumnos durante un tiempo, para posteriormente teletransportarlos a otra dimensión donde los chicos podrían sufrir daño real, y al conseguir a las bestias sagradas se volvió más intimidante que incluso Kagemaru, quien también las llegó a tener, y posteriormente ocasionó que el grupo de protagonistas nuevamente tuvieran que poner su vida en riesgo para derrotarlo, causando la muerte de casi todos los amigos de Jaden, incluyendo los más fuertes. O sea, Jubel, más que solo ser una amenaza, demostró de todo lo que era capaz, dándole un toque de seriedad a la serie que para muchos le faltaba. Y ahora entrando con Darkness, como ya comenté, él estuvo atormentando a la academia durante todos estos años, e indirectamente es el causante de gran parte de los villanos de esta serie, ya que si no existiera tampoco los jinetes lo harían, y posiblemente tampoco Jubel hubiera tenido esa conexión con la academia del duelo, pero bueno, de esto último no estoy tan seguro. Y ya en su temporada desapareció no solo a los estudiantes de la academia, sino a más gente de todo el mundo por dejarse llevar por sus emociones oscuras, aunque tampoco lo vimos ponerse en un tú por tú con los personajes más fuertes de este anime, como contra Zane, Jesse o Astro, y si bien los Truman que mandaba eran cada vez más fuertes, de todas formas uno sabía que Jaden los terminaría derrotando, y de hecho el único personaje secundario que lograron vencer fue a Axel, por lo que yo considero que esta ronda también la gana Jubel, y el marcador de esta ronda queda así. Pero bueno, sigamos con el duelo final. El duelo final contra Kagemaru hasta eso es interesante, puesto que a pesar de lo anticlimático que se siente, al contar con las 3 bestias sagradas se vuelve bastante atractivo, aparte de que se pone en jaque a Jaden a ese nivel por primera vez, y lo malo es que es bastante corto, ya que si bien recuerdo, y corríjanme si estoy mal, solo fueron 2 o máximo 3 capítulos de este duelo, cuando en Duel Monsters a los villanos finales se les daba un promedio de 5 capítulos, si no es que más. Por eso digo eso de que se siente más como para ver a Jaden enfrentándose a las bestias sagradas más que a quien las controla. El duelo final contra
contra la luz en el cuerpo de Sartorius, a pesar de que el villano no contaba con cartas tan icónicas como el anterior, se vuelve bastante interesante, y más porque a este punto Sartorius está totalmente corrompido y tiene la misma cara de loquito que tenía Marika en Duel Monsters, aparte de que mientras este difícil duelo se suscitaba, la Tierra estaba a punto de ser destruida. Y además vemos a Jaden usar a sus nuevas cartas, los Dio espaciales en todo su esplendor, y la derrota de Sartorius fue mínimamente satisfactoria. Aunque ahora que lo pienso no puedo recordar alguna estrategia icónica que haya utilizado en este duelo. Solo que al final, como siempre, el villano fue vencido. En cuanto a Jubel, únicamente consideraré el duelo final, aquel que tuvo ya fuera del cuerpo de Jesse, donde Jaden usa el poder del Rey Supremo. Duelo donde Jubel usa la superpolimerización de Jaden y todo está lleno de bastante emoción, al ver las monstruosas evoluciones que va a tener Jubel, aunque como saben este duelo no concluye. Y bueno, tal vez fue más emocionante su duelo previo contra Zane, pero aquí lo que querían era darle más peso a la reconciliación de estos personajes. Y por último con Darkness, para este punto ya vemos a un Jaden bastante maduro, y no solo como persona, sino también como duelista, usando sus mejores estrategias visto en el anime, fusionando a Neos con Jubel y por último creando al máximo de los Neos divino. Y si bien el preámbulo de este duelo no fue tan emocionante como el de Jubel, yo considero que el duelo como tal supera al anterior. Y sí, tampoco recuerdo alguna estrategia icónica por parte del villano. Por aquí lo interesante es ver hasta dónde ha llegado nuestro protagonista, por lo que esta ronda la gana Darkness. Y como saben les dejo el marcador en la pantalla. Ahora vamos con la redención. La redención de Kagemaru la tenemos una vez que ha sido derrotado, y se da cuenta que únicamente quería volver a sentir esa emoción de cuando era joven y sano, y el duelo con Jaden fue lo mejor que pudo tener para darse cuenta de eso. Y bueno, aquí voy a decir algo que quería decir desde el comienzo del video, y es que Kagemaru se me hace un pésimo villano. Yo hubiera considerado que mejor el villano final de este arco hubiera sido el Profesor Banner, tal vez que hubieran intercambiado de papeles y Kagemaru fuera el séptimo jinete y Amnael fuera el villano final. ¿Se imaginan que quien siempre estuvo atrás de todo esto era el profesor amable que veían como un amigo y que incluso lo hicieron uno de los protectores de las llaves? Esto para mí hubiera sido mucho mejor, ya que la presentación de Amnael se me hace mejor, su motivación se me hace 1000 veces mejor, su enfrentamiento también se me hace 1000 veces mejor al usar sus cartas removedoras, y su redención también se me hace mejor, y eso le daría un poco más de peso y sentido a que después de eso Banner se mantuviera en la academia dentro del cuerpo de su gato, y que al final el villano final de la temporada 1 sea quien ayuda a Jaden a derrotar al villano final de la serie, quien otorgó sus poderes en primera instancia. Y con eso no me refiero a que hubiera participado en el duelo final, sino que hubiera advertido y asesorado a Jaden para enfrentarse a Darkness. Pero bueno, vayamos con la luz, que como ya he comentado, al ser una fuerza cósmica bastante desconocida, en sí no tiene redención, e incluso continúa viva por ahí en el espacio, amenazando con volver a atacar, cosa que se repetiría con Darkness, ya que en sí Jaden no lo mató, ya que el mismo Darkness amenazó con que un día volvería y sumergiría el mundo en la oscuridad, y es cuando Jaden le dice que siempre habrán buenos duelistas que lo detengan, por lo que estos dos se me hace que están en el mismo nivel en cuanto a este punto. Y por último Jubel, quien creo que es el caso más claro de una redención, puesto que Jaden al entrar en sus recuerdos ve por qué está tan dolido, y es cuando le ofrece reparar las cosas y su relación, lo que Jubel siempre quiso, y siendo el motivo suficiente para regresar todo a la normalidad, ya que obtuvo el perdón y el cariño de la persona que tanto daño le hizo, ya no importándole ningún otro de sus objetivos, como el de unir y gobernar todas las dimensiones, por lo que en este último punto el ganador sería Jubel, y el marcador quedaría así, siendo Jubel el villano definitivo de Yu-Gi-Oh! GX, o bueno, para mí. Pero ustedes ¿qué opinan? ¿Quién consideran que es el mejor villano de este anime? Déjenlo en la caja de comentarios. Pero bueno, ya saben que si este video les gustó pueden dejar su like y suscribirse, ya que eso nos apoya mucho a seguir subiendo este tipo de contenido. Las redes sociales del canal se encuentran abajo en la descripción para que vayan y la sigan. Y no se olviden de compartir este video con un amigo y el siguiente resumen vendrá antes de lo que esperan. Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima.